acta de la sesión número 2, ordinaria, sea por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 3, ordinaria, queda a disposición de la comisión. El señor secretario da la lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. En la sesión de hoy tenemos los siguientes documentos. Un informe elaborado por el asesor Ariel León Bacián de la comunidad Coyhaipai-Ote, en el que aborda la proliferación de comunidades indígenas no territoriales y sus efectos en la institucionalidad, señalando que la falta de control en su reconocimiento y en los procesos de consulta indígena han generado distorsiones, conflictos y pérdidas de legitimidad del sistema. Se recibió, presidenta, también un oficio del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien solicita exponer ante esta comisión los contenidos y recomendaciones del capítulo sobre libertad de expresión y discursos de odio del informe anual 2025. También se recibió una nota del director nacional de la CONADI, quien presenta sus excusas para asistir a la sesión de esta comisión debido a compromisos previamente adquiridos. Un oficio de la presidenta del Comité de la Prevención de la Tortura, quien manifiesta su disposición a colaborar con el trabajo legislativo de esta comisión. Se recibió también, presidenta, un oficio de un interno desde la cárcel de Tiltil, quien denuncia irregularidades en la evaluación de Gendarmería de Chile para acceder a beneficios penitenciarios, quienes señalan criterios subjetivos que impedirían su otorgamiento, pese a cumplir requisitos como la confesión y colaboración judicial. Expone su exclusión del plan de reinserción social, manifiesta arrepentimiento por los hechos cometidos y pide perdón a las víctimas. También se recibió un oficio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, quien, en cumplimiento de las glosas presupuestarias de la Ley de Presupuesto, informa sobre el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. El documento informa avances en la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada, incluyendo diligencias en terreno, fortalecimiento del sistema y los registros de los casos, coordinación interinstitucional, desarrollo de metodologías de investigación. Se recibió un oficio del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien responde a un oficio de esta comisión, sobre retrasos en la identificación de cuerpos por parte del Servicio Médico Legal. Explica que la identificación es de competencia de dicho servicio en el marco de peritajes instruidos por el Ministerio Público, que el registro civil solo interviene en un número acotado de casos mediante herramientas biométricas o peritaje especializado. El documento detalla los mecanismos de coordinación entre ambas instituciones. Destaca un sistema automatizado con respuesta inmediata en el 97% de los casos y un canal manual con tiempos medios inferiores a 48 horas. Del mismo modo, señalan que las dificultades se originan principalmente en la priorización de casos por parte del Servicio Médico Legal, por problemas tecnológicos en los sistemas y en la falta de información suficiente en protocolos respecto de los NN. También se recibió un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional que analiza la atribución del Instituto Nacional de Derechos Humanos relativa a la facultad de ejercer acciones judiciales. Esto en respuesta a un oficio de esta comisión, presidenta. Señala que el INDH tiene un mandato amplio de promoción y protección de los derechos humanos, que incluye la posibilidad de interponer querellas, recursos de protección y de amparo, así como de otras acciones judiciales y extrajudiciales dentro de su competencia. Explica que esta facultad fue precisada durante la tramitación legislativa mediante un veto presidencial, aclarando expresamente la legitimación activa del INDH para accionar judicialmente. Del mismo modo, el Instituto interpreta esta atribución de forma amplia, permitiéndole intervenir en diversos casos de vulneración de derechos humanos. Finalmente, se recogen recomendaciones para fortalecer esta facultad, proponiendo explicitar herramientas como el amicus curiae y consolidar una estrategia de litigio estratégico con el fin de mejorar la protección efectiva de los derechos humanos. Y finalmente, presidente, tengo un reemplazo del diputado Marowski presente en sala por la diputada Gloria Navellat, que se encuentra con licencia médica. Esto de la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Si le parece, a los demás diputados podríamos volver a insistir la citación al director de la CONADI. Creo que fue un tema interesante y que quedamos con muchas dudas la sesión pasada. ¿Les parece? ¿Hay unanimidad por eso? Acordado. ¿Algún comentario sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra?
Diputado Celedón. Humanitarias, hermano. ¿Qué tiene la presidenta de la comisión? La presidenta de la comisión está hace algún tiempo con temas sobre todo pulmonares y se ha cuidado poco. Así que esperamos que ahora se cuide mucho. Y lo mismo yo quería también contarles que también el diputado Celi, que no ha podido encontrar un reemplazo, si alguien se puede parear con él, porque también tuvo un tema de salud, pero no alcanzamos a hacer ese pareo y si alguien se lo puede dar, sería muy bueno para que quede la constancia y sí que están todos de acuerdo en hacerlo. ¿Sí? La diputada... No. Ya. Muchas gracias, diputada Pizarro. ¿Les parece, si bien no es la forma tradicional, pero en caso cuando hay este tipo de cosas que tienen relación con enfermedades, es otro el área que nos movemos? ¿Eso? Ya. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la cuenta para después pasar a puntos varios? Al parecer no. Puntos varios. Entonces, muy bien. Entrando en la orden del día, esta sesión tiene por objeto tratar lo que aparece en la tabla, que es bastante largo, pero en el fondo tengo entendido que lo que tenemos que hacer es justamente todos los temas pendientes que quedaron en la sesión pasada en relación al servicio médico legal. Agradecemos la presencia de nuevo de la señora Marisol Prado Villegas y con su jefe de gabinete, Daniela Cuneo, y también la presencia del Servicio de Registro Civil e Identificación, el director Omar Morales Márquez, el jefe de gabinete Daniel Pizarro Vega, el asesor David Enrique Fuentes, el jefe de subdepartamento de operaciones de identificación, subrogante, por lo que entiendo aquí, Mauricio González Barrios. Creo que el orden la vez pasada fue servicio médico legal. Me imagino que tiene más o menos las inquietudes, así que le concedo la palabra. Y muchas gracias por estar aquí hoy día. Muchísimas gracias, señora Presidente, por su intervención. Saludo a todos los miembros de esta comisión y a quienes nos acompañan hoy día. Para dar respuesta a las peticiones que nos hicieron llegar, nosotros hicimos llegar una serie de antecedentes que al parecer no, por errores tecnológicos no han llegado. Los trajimos acá, pero hemos enviado el correo 2 veces, lo volvimos a enviar de nuevo y no llega a la comisión. Entonces intentaré hacer un resumen. Igual lo trajimos en papel para dejar. Se agradecen los intentos, porque efectivamente han habido problemas. Pero lo puedo ir dejando. Con respecto al proceso inicial de la identificación, y del caso, nosotros dimos las respuestas con respecto a eso con los correos, los distintos correos electrónicos que fueron enviados y con finalmente la identificación que nos llegó desde el 4 de noviembre del registro civil que nosotros informamos. Quiero decir, y lo que señalé era que nosotros fuimos denunciados ante la Contraloría General de la República por este hecho y que el 13 de marzo del año 2026 la Contraloría General nos responde que el retraso de la identificación en resumen, se debió a la falta de respuesta oportuna por parte del registro civil y aquí está la Contraloría, la investigación que nos hizo Contraloría ante esta denuncia que se hizo y la voy a dejar como anexo y como prueba de la investigación que hizo la Contraloría con nosotros. Sobre el proceso de identificación de fallecidos NN, donde se nos pide que demos a conocer cuáles son nuestros distintos procedimientos,
nosotros queremos recalcar que la condición de identificable no depende únicamente de la apariencia del cuerpo, sino de la existencia de antecedentes verificables y que sean comparables. Es por eso que el proceso tanto de huella, tanto como el biométrico o como el de DECA, va a una comparación de los registros que se tienen en el registro civil. Cuando eso no ocurre, se instalan otras posibilidades de las pericias que realiza el servicio médico legal, que son desde pericia odontológica hasta llegar al ADN. Pero la búsqueda de los antecedentes para hacer, por ejemplo, una pericia de ADN a una familia que anda en busca de una presunta desgracia, es una búsqueda que hace la Fiscalía en conjunto con las policías y que entrega los antecedentes al servicio médico legal y ordena a la familia la toma de ADN para poder hacer los cruces. Nosotros a todos los cuerpos fallecidos de NN le podemos hacer y le hacemos exámenes y pericias de ADN que muchos de ellos cruzamos con la base de datos CODIS, pero cuando no hay un match en ello, entonces tenemos que esperar que la investigación de esa presunta desgracia haga que se entreguen antecedentes y familiares que podamos hacer el cruce definitivo. Y por lo tanto, la verificación de la identidad se inicia a partir de esta orden emitida por el Ministerio Público, obligando al Servicio Médico Legal a efectuar dicha verificación conforme a lo dispuesto en el artículo 201 del Código Procesal Penal. El proceso para nosotros es que una vez ingresado el cuerpo, una vez levantado el fallecido, este fallecido se pone en un saco portacadáver, poniendo una cadena de custodia que verifica un código y el RUN del oficio del Ministerio Público. El médico legista abre el portacadáver, corta la cadena de custodia y realiza una revisión externa inicial destinada a evaluar el estado general del cuerpo, la integridad de las extremidades, la presencia de lesiones u otros que puedan dificultar la verificación de la identidad o afectar la preservación de la evidencia pericial. En esta etapa se registran también las características físicas, antropométricas y morfológicas del fallecido, conforme al artículo 10 del decreto 110, quedando registrado en la carpeta interna del protocolo de autopsia para la utilización de etapas posteriores. Esto es lo que se ha enviado al Ministerio Público para que el Ministerio Público haga la investigación y compare con las policías las presuntas desgracias. En esta carpeta van todas las características físicas para hacer el cruce con las investigaciones que están en las policías de presuntas desgracias y poder hacer la búsqueda. Posterior a eso, se hace un proceso de verificación de identidad a través de la dactiloscopía. Esto es porque ya el sistema, tal como lo explicaba la semana pasada, el registro civil a través del biométrico no da cuenta de una identificación. Entonces se utiliza la dactiloscopía como el segundo medio de verificación de la identidad. Siempre que el estado de las manos así lo permitan. Esto se envía al registro civil de identificación para que realice la comparación sobre una base de datos cuyo resultado puede ser positivo o negativo. Cuando las impresiones legales no resulten legibles, el proceso está inconcluso, se procede con las técnicas de identificación odontológica y genética. Y en ambos casos se requiere contar con antecedentes aportados por la Fiscalía y sus familiares, ya sea radiografía, registros dentales, premortem y fallecido para la odontología o con muestras sanguíneas de familiares directos para la comparación de ADN. ¿Qué significa esto? Que nosotros enviamos la carpeta a Fiscalía diciendo que existe un NN que nos dio identificación por biométrico y que tampoco en las 48, en las primeras 24 48 horas, que es lo que siempre demora el registro civil en hacer la identidad dactiloscópica, no hemos recibido respuesta o recibimos una respuesta negativa. Entonces enviamos la carpeta para poder ver el cruce de las posibles identidades. En este caso en particular, la familia de esta persona fue al servicio médico legal a hacer una consulta sobre, lamentablemente, su hijo fallecido, pero preguntó por el nombre
preguntó si había una identificación con este nombre, si habría llegado. Y lamentablemente esta persona no poseía ninguna identificación ni nada que nos diera algún dato de qué podría ser. Y por lo tanto sí, el servicio civil, o sea, el servicio médico legal, a través de la oficina OIRS, le dio a conocer que no teníamos ningún fallecido registrado con ese nombre, porque no teníamos ninguna identificación pendiente. Es por eso que la demora, parte de la demora tiene que ver con que hoy día no tenemos un sistema y que estamos trabajando con Fiscalía y distintas instituciones, pero no hay un sistema único como existe, por ejemplo, en la mesa de hallazgos de osamentas, que es una mesa donde trabajan distintas entidades como Fiscalía, los ministros en visita, el Servicio Médico Legal, Policía, Investigaciones, Carabineros, que cuando aparece una osamenta en cualquier lugar del país, tiene que ser informada en esta mesa. Y por lo tanto hay una información que se puede cruzar por distintas entidades y que todas al mismo tiempo lo pueden ver. En el caso de las presuntas desgracias, eso no ocurre. Y entonces, muchas veces ocurre que si una persona es denunciada, y nos ha pasado en otros casos, una persona es denunciada porque se perdió en Copiapó, pero esa persona viaja y es encontrado ese cuerpo NN en Punta Arenas, no necesariamente hay una conexión porque no hay un sistema único que permita dar, y eso a veces deja que exista una demora con respecto a los NN, porque necesitamos un sistema de presuntas desgracias que nos permita clarificar eso. Sobre el número de cuerpos y su permanencia en dependencias del servicio médico legal, este número ha ido aumentando en el transcurso de los años y obedece a varias razones. La primera de ellas tiene que ver con un aumento significativo de la demanda de autopsias que hemos tenido. Nosotros pasamos de un promedio de 7 a 8 autopsias en el año 2022 a 13 autopsias en promedio diarias solo en la región metropolitana. De este número, el número de NN no ha variado tan significativamente, pero sí el número de personas que no han sido reclamadas en el servicio médico legal. Algunas de ellas identificadas, pero no reclamadas, porque pertenecen a personas extranjeras que no podemos expatriar por distintos problemas de Cancillería, o personas extranjeras que no son reclamadas porque no tienen ningún familiar que los reclame acá, o personas extranjeras que al parecer están en distintos casos de seguridad y por lo tanto no van a ser reclamadas por los mismos procesos de investigación que están. Pero también hay un factor que es importante y que hay que hacer señalar, es que también hay un porcentaje menor de reclamación, porque el costo de los funerales y del traslado de los funerales de algunas personas es muy alto, sobre todo en zonas rurales. Las funerarias cobran por kilómetro para poder hacer los traslados. Entonces muchas veces las familias tienen que recurrir a préstamos o a bingo o a municipalidades o a distintos organismos que le ayuden a juntar el dinero para poder hacer para poder hacer el velorio y dar sepultura. Y eso ha significado que muchas de esas personas permanezcan en el servicio médico legal en espera a que sus familiares vengan a retirarlo, a pesar de haber sido ya identificados. Entonces, eso ha generado para nosotros un aumento en el tiempo de permanencia. Todos estos factores han generado un aumento en el tiempo de permanencia de los fallecidos en el servicio médico legal. Y por otro lado, hay un tema que tiene que ver con las inhumaciones. El tiempo de permanencia también ha aumentado porque ha disminuido las inhumaciones por parte de la Fiscalía. Eso ha hecho que nosotros en algunos lugares hayamos tenido que arrendar containers, que es la fórmula que la Organización Panamericana de la Salud tiene para poder poner a resguardo los distintos resguardo los cuerpos fallecidos, para poder mantener la custodia de los cuerpos.
El proceso de inhumación se ha visto enlentecido por distintos factores, pero que esos factores y criterios son de opinión de la Fiscalía. Nosotros como Servicio Médico Legal, nuestra única responsabilidad es el resguardo de los cuerpos, las cadenas de custodia y por lo tanto los casos que tenemos como evidencia. Quien decide los criterios es la Fiscalía, y es la Fiscalía y los distintos fiscales también a nivel regional quienes deciden los criterios para las distintas inhumaciones, y no existe un protocolo que dé tiempos de espera máximos de los cuerpos en el servicio médico legal. Eso, no hay un protocolo que diga que los cuerpos tienen que permanecer un tiempo máximo en el servicio médico legal. Todas esas dependencias son se hacen a través de la Fiscalía. Con respecto a la disposición de las cámaras, nosotros poseemos cámaras, todas ellas refrigeradas para la atención del cuerpo. La diferencia que hay entre cámaras de tránsito o cámaras de conservación tiene que ver solamente con la funcionalidad y la temperatura a la cual están. Todas las cámaras son iguales, pero la conservación y algunas temperaturas. En la región metropolitana, fundamentalmente en la región metropolitana, y por este aumento significativo de la permanencia de los cuerpos en el servicio médico legal, nosotros tenemos cámaras que se llaman de tránsito. ¿Qué son estas cámaras? Estas cámaras tienen la funcionalidad primero de recibir a los fallecidos que han ido en aumento. Entonces no todas las autopsias se hacen al mismo tiempo, sino que tenemos ciertos pabellones, por lo tanto las autopsias van esperando, de 13 autopsias salen generalmente durante el día, pero empiezan 3 en la mañana, 2 horas después 3, 2 horas después. Entonces necesitamos cámaras de conservación de tránsito que tengan cuerpos entre 0 y 8 grados para poder esperar primero el procedimiento de autopsia. En segundo lugar, posterior al procedimiento de autopsia, esperar el reconocimiento para la identificación y el retiro o la reclamación de los familiares de ese cuerpo. Y es por eso que nosotros mantenemos dos tipos de cámaras. Las cámaras de tránsito, que son los que están esperando el retiro de los familiares y están esperando el proceso de autopsia, y las cámaras de conservación. El tiempo que permanecen en las cámaras de tránsito tiene que ver fundamentalmente con los tiempos de reclamación y también con los tiempos de entrega de fiscalía, porque una vez realizado todos los procesos y peritajes de autopsia, hecha la identificación o no hecha la identificación, esta carpeta se entrega a fiscalía y es fiscalía quien da la orden de retiro del cuerpo del servicio médico legal, o dicho de otra forma, la orden de que el servicio médico legal puede entregar ese cuerpo a los familiares directos o aquellos que fiscalía administrativamente haya decidido que puede recibir este familiar. Y por lo tanto hay distintos casos que, dependiendo de las propias investigaciones que las fiscalías realicen por circunstancias legales, piden que permanezca un día o 2 días o demoran esa salida. Incluso demoran la salida, y por eso tenemos este alto número de fallecidos sin inhumar. Sin embargo, la presencia de los containers que hemos arrendado para la región metropolitana nos ha permitido que nunca se haya superado las capacidades que tiene la institución del resguardo con las normas vigentes tanto para la OPS como para las normativas propias del servicio médico legal. Y allí nosotros tenemos constantemente la visita de la Seremi de Salud, quienes hacen un informe con respecto a las condiciones que tenemos los containers. Aquí yo voy a entregar este último, que es el del 23 de marzo de este año, donde la única sugerencia que se nos hace es que pongamos una especie de repisa dentro de los containers para la custodia de los cuerpos. Lamentablemente, esa situación nosotros no la podemos hacer porque los containers no nos pertenecen. Poner una repisa significaría modificar el container
y el contrato que tenemos no nos lo permiten. Quiero decir que siempre la situación de los containers nosotros la vimos como una situación muy transitoria, por dos motivos, principalmente porque teníamos mucha confianza en avanzar rápidamente en el tema de las inhumaciones. Hemos sostenido, y también traje acá, muchas reuniones con Fiscalía y hemos avanzado en muchos protocolos de inhumación, incluso en una mesa que estamos trabajando un protocolo para poner tiempos de espera o tiempos límites de espera para la permanencia de los fallecidos dentro del servicio médico legal. Hemos trabajado también con los distintos cementerios municipales para el recibir los fallecidos y la verdad es que nos ha ido bien en el sentido de que hay una apertura a conversar este tema y a plantearlo, pero las responsabilidades no están dentro del servicio médico legal, sino que de los organismos que determinan el destino, tanto el ingreso como la salida y el destino de los distintos fallecidos que llegan al servicio médico legal. Nosotros hoy día tenemos un proyecto de infraestructura que nos va a permitir aumentar 3 veces la capacidad, tanto en las cámaras de conservación como en las cámaras de tránsito del servicio médico legal, pero ese proyecto está todavía en proceso. Es el edificio del servicio médico legal, el nuevo edificio del servicio médico legal, que en el área de tanatología aún están en proceso de la construcción de las cámaras. Hay que entender que las cámaras no se compran hechas, son instalaciones dentro del servicio médico legal que permiten entonces que las condiciones biológicas que se necesita al resguardo de los cuerpos tengan el más alto nivel. Es por eso que hoy día nosotros todavía estamos en la construcción de algunas cámaras y una vez liberado ese proceso podríamos trasladar lo que es la unidad y departamento de tanatología de la región metropolitana a este edificio que aumentará nuestra capacidad. Sin embargo, dicho eso, creemos que lo que se necesita es avanzar en una normativa de inhumación que nos permita no convertir un servicio que tiene características científicas y técnicas para dar pericias y para dar respuestas auxiliares a la ley a través de esas pericias en un cementerio de personas en condiciones de cámara y en condiciones de refrigeración. Creemos que el servicio médico legal es un servicio científico-técnico que tiene que dar respuesta a la justicia, pero que no se puede convertir en lo que fue su inicio, que era una morgue que retenía a los cuerpos. Creemos que tenemos que avanzar en una normativa de inhumaciones que nos permita dar salida digna también a estos cuerpos que permanecen, si bien en un estado de custodia y conservación, permanecen dentro del servicio médico legal en algunas oportunidades por años. Con respecto a las diferencias de las glosas, en relación con las diferencias detectadas entre informes remitidos al Congreso, es importante señalar en primer término que el servicio médico legal reconocemos nosotros la relevancia de esta información, especialmente en materias vinculadas a la dignidad de las personas fallecidas y la confianza pública en los procesos interinstitucionales. Las variaciones observadas deben entenderse en un contexto de procesos progresivos de mejora en el sistema de registro, consolidación, validación y datos provenientes de múltiples sedes a nivel nacional, lo que implica ajustes metodológicos orientados a fortalecer esta trazabilidad. La ley de presupuesto informa semestralmente a la Comisión Mixta de Presupuesto los establecidos en la glosa número 6, que es al tiempo de permanencia de los cuerpos no reclamados y aquellos catalogados como NN. Esto ha experimentado una evolución relevante en los últimos años. En el año 2021, el registro se realiza mediante reportes agregados por región. En el 22 se implementó un sistema de registro individual por cuerpo, permitiendo un seguimiento más preciso. En el año 2024 se avanzó en la estandarización de criterios de eliminación y de categorías ambiguas y fortalecimiento de mecanismos de control de calidad.
y durante el 2025 se consolidaron datos donde se centralizó en una unidad especializada el reforzamiento de la consistencia de la información remitida que está en la subdirección médica en la unidad de estadística de esa dirección. Las diferencias de los reportes obedecen a procesos de actualización, regulación y mejora de sistemas de registro, así como la representación más precisa. En el caso particular de la identificación de la existencia de 60 casos que habla el reportaje de la región metropolitana, estos no fueron incorporados al informe del año 2024 y sí se encuentran incorporados en el año del reporte del año 2025. Estos casos corresponden a 21 fallecidos ingresados al servicio médico legal, en su mayoría durante el segundo semestre del 2024, que no fueron informados oportunamente en el informe correspondiente a ese periodo, y 39 que corresponden a anterior al 2024. Todos estos casos se encontraban en proceso de inhumación coordinado con el Ministerio Público. Es por eso que habían dejado, en la glosa se informa no solamente los casos de NN, sino que los no reconocidos y los de permanencia en el servicio médico legal. Se estimó que como estos casos estaban tramitados para la inhumación, no debían ser informados porque no iban a estar en el servicio médico legal. Sin embargo, cambiaron las condiciones y los criterios para esta inhumación y por lo tanto, al no concretarse dicha inhumación, volvieron a incorporarse en los informes del año 2025. Pareciera que esto es mucho, pero como los informes tienen un corte y se informan solo semestralmente, entonces pareciera que estos informes, estos fallecidos no se dan a conocer, pero estos fallecidos permanecen en el servicio médico legal, están en los registros y están dentro de la glosa, puesto como inhumación o puestos como la determinación de lo que se va a hacer con estos cuerpos. Esto es fundamentalmente porque a nosotros no nos corresponde determinar el destino final de los cuerpos ni efectuar la búsqueda de familiares, lo cual depende de otras instituciones. Trajimos lo habíamos enviado, pero también los trajimos impresos. Aquí están todas las tablas y también hay un anexo con estos 61 casos y todo, o sea, 60 casos y todos el destino que cada uno tiene. Muchos de ellos ya fueron inhumados y ya están en el proceso y otros ya están en el proceso de retiro y de inhumación del servicio médico legal. Aquí está. Quisiera, para terminar, un aspecto relevante a abordar que no está solicitado, pero que a nosotros nos parece importante relevar y tiene que ver con las brechas que existen en el servicio médico legal en materia de sistemas informáticos y digitalización de procesos periciales. Nosotros no hemos podido abordar desde esta administración, desde el año 23, un desarrollo para dichos procesos informáticos y digitalizados, lo que nos impide avanzar en registros tecnológicos. Seguimos trabajando con planillas Excel y con otras cosas que obviamente no están a la altura de la exigencia de la modernización de un servicio, de un Estado moderno, ni tampoco las demandas. Pero quisiera aprovechar y por su intermedio, Presidenta, y traje acá primero dejar los anexos. Nosotros tenemos acá todas las gestiones que se han hecho en inhumación con el Ministerio Público, desde las actas hasta los oficios de inhumaciones, donde están también muchos de estos casos que dimos a conocer. Y trajimos también en el último anexo todos los procedimientos del servicio médico legal que están normalizados, están en las páginas de transparencia y que son los que han sido certificados por las normas ISO. Todos nuestros procesos y procedimientos genéticos, tanatológicos del laboratorio están normados por las normas ISO, tenemos las certificaciones ISO y son estos que están acá. También los adjuntamos. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad, primero agradecer la oportunidad que se le da al servicio de poder dar a conocer qué es lo que el servicio hace.
Creo que nosotros como servicio médico legal realizamos la mejor gestión con la escasez de recursos que tenemos. Somos el único servicio a nivel nacional que da respuesta a todos los casos del Ministerio Público. Contamos con un presupuesto que no ha sido en muchos años, no ha ido en aumento, sino que ha ido en mayores recortes. Nosotros pasamos, como les decía, de tener un promedio de 7 autopsias en la región metropolitana diarias a un promedio de 13 autopsias diarias, muchos de ellos con altos grados de violencia, seguridad, con funerales de alto riesgo, con el mismo presupuesto y también con el mismo número de peritos que se hacen cargo de todas estas acciones. Hemos triplicado el número de exámenes genéticos que se hacen a nivel del CODIS con los mismos peritos, los mismos cromatógrafos y con un incremento significativo en el costo de los insumos periciales para el laboratorio. Por lo tanto, la demanda a la cual nosotros entendemos que tiene que ver también con las distintas dificultades y acciones de seguridad que enfrenta el país, van en aumento. Pero los recursos, tanto en número de profesionales peritos como para la compra de insumos o para el desarrollo del servicio, se han visto siempre sin un aumento significativo que dé cuenta de la alta demanda que nosotros estamos teniendo. Hoy día, por ejemplo, hay una demanda muy significativa en los temas de salud mental, no solamente en el área de psiquiatría, sino que también en el área de psicología, fundamentalmente por los tribunales de familia, porque cada vez que los sistemas de salud pública, ya sea COSAM o CESFAM, nos dan cuenta para las distintas pericias de los tribunales de familia, esos casos llegan al servicio médico legal y nosotros estamos respondiendo hoy día no solamente al Ministerio Público, sino que también a tribunales de familia, lo que ha aumentado significativamente el número de pericias de salud mental y de psicología, sin que hayamos aumentado o tengamos posibilidad de aumentar el número de psicólogos que permanecen en el servicio. Tenemos dificultades con respecto a la contratación de peritos. Tenemos un número de peritos que han trabajado mucho tiempo en el servicio médico legal, que son nuestros especialistas no solo en psiquiatría, sino que en otras materias, pero que ya están en edad de retiro. Nosotros no somos un servicio que sea competente con el mercado. Nuestros profesionales especialistas en medicina ganan 1/3 de lo que ganarían en la medicina privada y ganan la mitad de lo que ganarían en la medicina en la salud pública. Por lo tanto, es muy difícil que nosotros podamos tenemos concursos, podamos acceder a profesionales que quieran trabajar en nuestro servicio. No tenemos ley de especialistas y tampoco tenemos un sistema de turnos que nos permita dar cuenta de esto. Pagamos los turnos a través de horas extras. Entonces hay una modernización y una mirada que se debe dar a un servicio que nos enorgullece, un servicio que trabaja día a día por llevar la justicia a los más vulnerables, por hacer las pericias, por el alto estándar que tenemos y así lo acreditan todas las certificaciones periciales que nosotros hacemos con normas internacionales, por el renombre que tiene el servicio médico legal a nivel internacional, no solamente en el área de tanatología, laboratorio, clínica, también en búsqueda de derechos humanos y homicidios complejos, y nos sentimos orgullosos, pero necesitamos que se mire al servicio médico legal también en una perspectiva de un fortalecimiento de los recursos, porque hoy día, además de no ser competitivo, creo que necesitamos una mirada también sobre la importancia que tiene este servicio para el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora. No sé si esperamos la otra, ¿qué opinan? O esperamos, hacemos preguntas, yo creo que hagamos preguntas respecto al tema.
agradecer la exposición, muy completa, agradecer que hayan traído también todo y los esfuerzos que hicieron. Me parece que no solo a ustedes les falla la informática, a nosotros también. Diputado Basaletti. Muchas gracias. Ahí sí. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Sí, dar las gracias a la directora por su completa exposición. Yo puse mucha atención y tengo varias preguntas, preguntas y también algunas disquisiciones. Yo no tengo razones para no creer los argumentos que sostienen porque son, digamos, bastante razonables, pero me faltan indicadores. Tengo muchas preguntas en relación, como por ejemplo, lo último, voy a partir de atrás para adelante. Hablaba la directora, por su intermedio, presidenta, sobre la necesaria modernización del servicio. Yo creo que eso no ha aflorado respecto a estos casos por los cuales estamos en esta comisión. Tiene que haber sido un proceso que se ha venido desarrollando en el tiempo. Yo no sé cuánto tiempo llevan en la administración, pero preguntar si tienen ustedes un plan de modernización. Segundo, si a la luz de lo que se ha señalado, existen indicadores que yo al menos quisiera tener disponibles para entender mejor, como el porcentaje de las personas registradas. Más que indicadores es para entender y hacer cruces y poder identificar en orden de prioridad. Todos quisiéramos tener más recursos para tener más personal y todo lo que usted ha relatado, por su intermedio, presidenta, es razonable, pero yo quiero entender, cuando se habla, por ejemplo, del trabajo que tienen mancomunado con el registro civil, que ya hablará su director, ¿cuántas personas están registradas en el banco de datos? Porque eso podría uno estimar la posibilidad de éxito de una gestión de esa naturaleza. ¿Me entiende? Que si fuera un número mínimo, la eficacia sería marginal y al revés sería distinto. Entiendo el tema de los extranjeros, es obvio. O sea, si no tenemos registro de esas personas, aunque no van a estar en ese banco, y más lo que usted señala, que me quedo súper preocupado, la cantidad de casos en los cuales ni siquiera se reclaman los cuerpos, incluso identificados por razones económicas o de otra naturaleza. Entonces, todas esas cosas, para no dar la lata con la larga lista de las cosas que anoté, yo al menos quisiera pedirle, por su intermedio, presidenta, tener un poco más de datos concretos, históricos, de los últimos, qué sé yo, 10 años, para poder comprender cómo se han modificado las curvas en el tiempo, ¿ya? Usted hablaba de mayor demanda, de peritaje, que han triplicado, por ejemplo, las pericias, y todo eso, claro. Después, en términos, yo estoy preocupado por los plazos de los procesos, porque, claro, usted, en su relato, directora, por su intermedio, presidenta, hablaba de que en el fondo me queda claro que como que el Ministerio Público la lleva. Ellos, ante sí por sí, ven si es pertinente o no, inhumar o no, y eso es un problemazo, porque no sé cuántos contenedores más van a tener que tener. O sea, si uno pensara que este flujo es lineal, ¿qué va a pasar de aquí a 5 años más? Entonces es un tema que incluso escapa, conforme al relato, a las capacidades que ustedes tengan. ¿Dónde quiero llegar, presidenta? Es que yo sospecho que aquí hay un problema grande de gestión que tiene que abordarse urgentemente. Más allá de los recursos, ceteris paribus, ya los recursos probablemente no van a cambiar mucho en el tiempo. Uno también se podría preguntar cuáles han sido en las comisiones de Hacienda a través de la DIPRES en los años la declaración de necesidades del servicio para tener un servicio informático como corresponde, con software, con este reemplazo de personal que usted señala, sobre todo si no tienen, digamos, sueldos de mercado. Ya puedo imaginar la dificultad que eso tiene, pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la tecla, aprovechando que estamos en el Congreso y que probablemente estemos en esta discusión, no sé, en agosto o septiembre, ya tener nosotros, a través de esta comisión, presidenta, debidamente información para poder entender mejor ese proceso? Déjeme ver. Claro. ¿Por qué y aquí termino, por qué hablo de los indicadores? Porque a eso también uno le permite tener una orden de magnitud de lo que va por vía presupuesto a lo que va por vía mejorar procesos. O sea, yo lo dije en la oportunidad anterior y tengo que repetirlo, yo creo que a veces cuando uno identifica de dónde está el problema, porque yo entiendo que esto, o sea, queda evidente de que es un problema de sistemas de información. Todo lo que usted señalaba, por su intermedio, presidenta, es como difícil de entender desde esta perspectiva,
o sea, en Excel, en serio, 2026. Entonces yo, así en regla general, para ayudar, yo quisiera pedir tener mucho más antecedentes ordenados respecto, uno, cuáles han sido los procesos presupuestarios, las peticiones, para entender cuál es el orden de magnitud, cuál es la identificación del problema, si lo tenían claro ustedes hace 1 año, 2 años, 5 años atrás, indicadores de eficacia, cómo poder buscar un mejoramiento, por ejemplo, con el Ministerio Público, probablemente exigiendo al Ministerio Público también que ellos tengan que pronunciarse en determinados plazos respecto a estos temas. Para mí es fundamental. Los ajustes metodológicos, ya dije, las brechas informáticas, el presupuesto si más o menos lineal, no tienen, yo entiendo que pero hay que hacer justo donde se tenga que hacer. ¿Ah? Así que por eso le digo que más que preguntas también son reflexiones en relación al futuro también. Aquí estamos en una comisión analizando lo que pasó respecto a diferencias de glosa y otras cosas más, pero queda en evidencia a través del relato de la directora de que esto abre una caja de Pandora que es necesario abordar, por lo menos a nosotros como legisladores desde nuestra perspectiva. Muchas gracias. Gracias, diputado Basaletti. Veo ningún otro ha pedido la palabra. Ah, sí. El diputado Hans, que se me olvidó el nombre. Maros. Muchas gracias, señora Presidenta. Bienvenida, directora. Gracias por la exposición. Usted en su exposición hablaba de protocolos. Dijo que no tenían protocolos para referirse al, si es que no entendí bien, al resguardo y cadena de custodia. ¿Por qué no se han confeccionado estos protocolos? ¿O de quién depende la confección de estos protocolos para saber? Indicó también que en el proceso de identificación de NN primero realizaban un examen, luego, o sea, dactilar, biométrico, etcétera. El registro de cada resultado negativo, ¿queda en constancia en alguna parte? ¿Hay un registro de eso? Si realizan, o existe también un registro que dé cuenta de las pesquisas de identificación, como por ejemplo lo que hacen como solicitud al registro civil, etcétera. En el caso de osamentas, por ejemplo, y dado que son un servicio técnico científico colaborador de la Administración de Justicia, ¿existe algún registro también del proceso de descarte relativo a estas gestiones de identificación? Y por último, para saber sobre plazos, señora, por su intermedio, señora Presidente, a la directora, ¿por cuánto tiempo se mantienen los cuerpos NN sin ningún tipo de reclamación? Sin ser identificados. Digo. Eso tengo que preguntar, señora Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Marowski. ¿Algún otro diputado? No veo ninguno que haya... No. Yo también quiero hacer una pregunta. Para mí no es novedad todo lo que estoy escuchando, porque no es la primera vez que viene a la Comisión de Derechos Humanos. Efectivamente, yo quiero felicitar porque tengo entendido que ambas instituciones hacen milagros con un presupuesto paupérrimo. Y recuerdo que uno de los problemas era la ley que tenían, una ley que es muy antigua, que eso es lo que no permite que tengan sueldos competitivos con el sistema público y privado. Hemos tratado de hacer esos cambios, pero lamentablemente no han resultado porque efectivamente presentamos un cambio de proyecto de ley. Pero yo quiero un poquitito la casuística. Primero que todo, cuando Fiscalía pide inhumaciones, ¿quién paga esa cuestión? O sea, porque yo me imagino que tendrá que ir una persona especializada, buscar el cuerpo, llevarlo, bueno, todo el proceso. ¿Ellos ponen desde su presupuesto algo o todo esto sale, el proceso completo sale del servicio médico legal? Quiero saber cómo se da, ¿no? Se pide y quién se hace cargo económicamente hablando, porque el cuerpo no llega solo, ¿no? Después, quiero hacer una pregunta que espero que no se malentienda, pero ¿es necesario hacer todas las autopsias? Porque tengo entendido que una persona que muere en la calle atropellada, por el hecho de morir en la calle, tiene que ir al servicio médico legal, se tiene que hacer autopsia cuando la familia sabe que murió atropellada, que no hay ninguna duda, y igual hay que hacer un proceso. O, por último, la libertad de una familia que está sufriendo muchísimo por un hijo que se suicida, que no hay ninguna duda, pero por ser un suicidio tiene que ir al servicio médico. Quiero saber si
si por ahí uno podría buscar quitar algunas cargas, pero estoy absolutamente preguntando desde la ignorancia, pero tengo entendido que cada persona que muere, no sé, en la calle, tiene que pasar, a pesar cuando no hay ninguna duda por qué murió, porque le pasó una micro por encima, igual tiene que ir a hacer ese proceso. Yo me imagino que deben ser muchos casos que probablemente ustedes tienen que hacer ese trabajo para confirmarle a la familia, después de días que están además en el proceso de retirar el cuerpo, que la persona murió atropellada. También decirle a la directora que estamos abiertos, probablemente todos los diputados, a avanzar en normativa. Usted dijo que necesitaban avanzar en esa normativa. Por favor, siéntanse con toda la confianza, porque usted dijo que era un servicio científico técnico, ¿no? Pero que estamos como atrasados en eso, y si nosotros podemos apoyar en eso, me parece que también podríamos, y yo creo que existe la disposición de varios diputados acá. Yo de verdad tengo clarísimo que la informática no es el fuerte que ustedes han pedido, que han venido, y el presupuesto siempre ha sido más bajo, más bajo, más bajo, porque lamentablemente yo creo que nuestra cultura tiene un tema con la gente que está en privada de libertad, con las personas que ya están muertas, y como que no le ponemos énfasis a algo que es realmente importante, porque la persona esté muerta no termina de cerrar las heridas de esa familia. Y lamentablemente siempre son en los presupuestos, yo lo he visto en los años que llevo como diputada, que siempre aquí recortamos, porque pareciera que a nadie lo siente, y mucha gente sí lo siente. Y sobre todo cuando se le ha aumentado la cantidad de casos, y además recordemos que hoy día ustedes se hacen cargo de los narcos funerales, donde hoy día van de ahí con todo lo que eso conlleva, ¿no? En términos de resguardo, que alguna vez también ustedes lo expusieron. Pero me gustaría saber esa casuística, quién paga cuando el Ministerio Público pide el proceso completo. ¿Cuánto cuesta un cuerpo estar? Alguna vez tuve que interceder por alguien que no lo podían retirar porque en el fondo hay un costo, ¿no? ¿Cuánto sale para las familias también retirarlo? Tal vez en algún minuto no les conviene retirarlo nomás, porque la cuenta es tan alta que tampoco, porque todo el mundo cree que el servicio médico legal es gratis, o sea que el cuerpo está ahí y ahí nos quedamos. Y eso tiene un costo. Entonces quiero saber cómo ese tipo de detalles, cuánto sale, porque yo conozco y me ha tocado interceder por familias que le era muy, muy caro, porque la fiscalía había pedido y esos son costos que muchas veces se los tiene que llevar la familia también. Eso, director. Solo para precisar, a mí me gustaría entender, para que lo anotar, la cantidad de cadáveres que se encuentran hoy día en estos lugares transitorios y cuál ha sido la evolución en el tiempo. Yo quiero proyectar en mi cabeza de cuál es el nivel de riesgo o severidad que tenemos en esta materia. Lo segundo, cuántos de esos cadáveres están sin entregar o que están sin entregar, están en las cámaras de tránsito y de hace cuánto tiempo los más antiguos. Yo quiero entender esa dimensión. ¿Cuánto tiempo están en promedio los cadáveres en las cámaras de tránsito? Ya lo dije. ¿Quién determina los tiempos? Ya lo había dicho. Y quisiera, por su intermedio, Presidenta, también, ya que la directora se habló sobre esta, me imagino, las condiciones en las que se deben encontrar los funcionarios, con esta mayor demanda y teniendo ese stock fijo de estar súper demandado, yo quisiera escuchar, no sé si existe una asociación de funcionarios, una persona representante de aquello, que podamos citar la Presidenta, lo dejo planteado ahora. Doctora, tiene la palabra. Con respecto a los indicadores, los procesos presupuestarios y los planes de mejoramiento que me solicitaban, no hay ningún problema. Nosotros tenemos un plan de desarrollo estratégico que fue hecho desde el 2020 al 2025 con un plan de fortalecimiento que ya cumplió varias etapas. Y ahora estamos iniciando el segundo plan de desarrollo estratégico 2025-30. Yo sé que es difícil de entender, pero el servicio médico legal durante mucho tiempo estuvo en un gran abandono, no solamente por parte del Estado, sino que también de las vacancias que tenía. El servicio estuvo más de 2 años sin director nacional, hasta que terminó el concurso que me llevó a mí de directora. En ese mismo momento no tuvo
no tenía la mitad de los directores regionales y la mitad de los cargos de jefatura. Eso generó muchísimos problemas que hemos ido solucionando a través de los planes de desarrollo estratégico, que además nos llevaron a poder hacer lo que no se había hecho jamás, que son la certificación de nuestros procedimientos. Es por eso que nosotros podemos dar certeza que los procesos y procedimientos periciales que entregamos tienen la más alta calidad, porque son certificados. Antes los procesos no tenían ninguna certificación y hoy día tienen certificación internacional, y por lo tanto nosotros hemos hecho los esfuerzos en los últimos años que tienen que ver con los procesos de estandarización y certificación. Con respecto a las preguntas de los protocolos, sí, nosotros sí tenemos todos esos protocolos, ¿no? Tenemos los protocolos de cadena de custodia, y esos protocolos se trabajan no solamente con el servicio, sino que también con el Ministerio Público, quien es el que pone la normativa para los protocolos de cadena de custodia. Cuando se hace una inspección visual, eso va a la carpeta de el protocolo o la carpeta investigativa que lleva el Servicio Médico Legal y que entrega al Ministerio Público. Entonces, todos los antecedentes que se obtienen de la observación en una primera instancia o de las identificaciones tanto positivas como negativas son informadas al Ministerio Público o al fiscal que lo requiere a través de un número RUC o único, que es una carpeta investigativa donde se va subiendo la información de este fallecido, que lleva el número de protocolo del Servicio Médico Legal más el RUN que tiene el oficio que lleva adelante la investigación que lleva la Fiscalía. Y allí se ponen todos los antecedentes que se tienen del fallecido, tanto los positivos como los negativos, los encontrados, los no encontrados, los matches, las identificaciones o no. Y a través de ese proceso de información es que Fiscalía decide o solicitar más pericias o solicitar la permanencia del fallecido en el servicio médico legal o solicitar la entrega a la familia que la propia Fiscalía ordena que se entregue. Esto no es menor porque a veces no se entiende, pero Fiscalía es quien decide por orden de parentesco y familiaridad, en algunos casos, quién es el que se hace responsable del fallecido y el único que lo puede retirar. Y es a través de ese oficio que nosotros lo podemos entregar. Nosotros no tenemos la potestad de entregar un fallecido a cualquier persona o a algún familiar, aunque ese familiar así lo determine, porque es Fiscalía quien hace las indagatorias, por ejemplo, de si esas personas están separadas, de quién tiene la tuición y un montón de otras cosas que lleva la propia investigación que lleva Fiscalía. Por lo tanto, nosotros como Servicio Médico Legal actuamos de alguna manera resguardando a los fallecidos, resguardando los cuerpos de los fallecidos y por tanto haciendo este trabajo para Fiscalía. ¿Cuáles son los plazos de permanencia? Los plazos los determina Fiscalía a través de los criterios, ya sea de investigación de los casos o a través de los criterios de inhumación que ellos tienen. Nosotros recibimos los fallecidos, hacemos todas las pericias, las identificaciones cuando se pueden, pero quien determina cuando sale un fallecido es a través de un oficio, igual como ingresa, del servicio de Fiscalía y del fiscal que lleva adelante el caso. Con respecto a quién paga, la verdad es que en el caso de inhumaciones lo que nosotros hacemos es entregar hasta donde nos corresponde el fallecido, llevarlo al cementerio, hacer las relaciones con los cementerios, generalmente son los cementerios municipales o cementerios públicos quienes nos abren un espacio, las sepulturas, dijéramos, son espacios que los cementerios abren gratuitamente y los demás procesos son pagados por el Ministerio Público. Ese es nosotros no tenemos presupuesto, por ejemplo, para comprar ataúdes o cosas como esas. Generalmente son donaciones y lo otro son coordinaciones que se hacen desde el Servicio Médico Legal con los distintos cementerios para la apertura de fosas donde van a ir identificados estos fallecidos.
La permanencia del servicio y el tiempo no tengo cuantificado cuánto cuesta, pero efectivamente tiene todo, podríamos buscar el costo que esto significa y tiene, claro, toda una significación que dice relación con el gasto en electricidad, en servicios básicos, en infraestructura, en funcionarios, en seguridad, etcétera, pero no lo hemos contabilizado, pero sí. En los tiempos, yo creo que sí, nosotros actuamos vía oficio. ¿Qué significa? Que nosotros, ante toda la llamada que tienen tanto los ministros en visita en los casos de derechos humanos, o la Fiscalía o el Ministerio Público, para lo que estamos haciendo mediante un oficio, de hacer todas las acciones que ese oficio requiera. Entonces, todos los accidentes o todas las causas o todas las muertes que tengan un cuestionamiento si se deben a causas de terceros, todas esas son vistas por el Ministerio Público. Es por eso que no se puede dar a conocer una causa de muerte como por ejemplo un accidente solo por accidente sin una causa de tercero. Es el Ministerio Público quien tiene que indagar si efectivamente fue un accidente o si hubo algún tercero que fue quien provocó de manera dirigida o sin querer la causa de muerte de esta persona, y por eso tiene que ir al servicio médico legal para su investigación. Pero yo quisiera, ya que se me ha dado esta oportunidad, también decir que nosotros en el último tiempo hemos visto un aumento de demanda de muchos hospitales y clínicas, los cuales en lugar de determinar las causas de muerte en el hospital y la clínica, dicen que no tienen antecedentes para hacerlo y lo envían al servicio médico legal. Tenemos a veces casos de infartos que tienen todos los antecedentes clínicos para poder hacer la determinación en el servicio de salud, pero no lo hacen y son enviados, y eso aumenta para nosotros ostensiblemente el número de autopsias que hacemos. En la región metropolitana aumenta muchísimo. Nosotros hemos hecho esta reclamación al Ministerio Público y también al Ministerio de Salud, pero no nos podemos negar toda vez que nos llega un oficio de fiscalía. No tenemos ninguna posibilidad de negarlo. Y tampoco podemos, si bien tenemos una muy buena relación y muchas conversaciones con la Fiscalía Nacional, en el caso de la Dirección Nacional y las Fiscalías Regionales, no necesariamente esas conversaciones permiten que nosotros dispongamos de cuánto tiempo va a permanecer un fallecido en el servicio médico legal. Eso es solo disposición de la Fiscalía. No es nuestro, si bien nos pueden pedir la opinión, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo. Hoy día sí instalamos una mesa, que es la que yo me refiero y que está la primera acta acá, donde se está proponiendo el poder poner una normativa que permita marcar un tiempo máximo de espera y no solamente de los cuerpos fallecidos en las cámaras, sino que también de las evidencias que a veces tenemos, evidencias que van desde muestras histopatológicas como otras muestras que yo creo que muchas de ellas podríamos acordar ciertos tiempos para poder hacer una eliminación de aquello. Pero esas eliminaciones dependen, como digo, del Ministerio Público, al cual yo creo que sería también interesante conocer la opinión y las dificultades. Dicho eso, con respecto a el número de fallecidos que permanecen en las cámaras de tránsito, le voy a pedir unos momentos, lo voy a preguntar, porque me imagino que se refiere a la región metropolitana, y voy a pedir el dato, porque no tengo el dato. Pediré el dato y se lo entrego en un momento, lo voy a pedir, porque no tengo el número.
la foto actual de hoy día, pero también me gustaría entender la evolución que ha tenido para proyectar el futuro si no hacemos nada. El número de fallecidos que están en las cámaras tanto de tránsito en una evolución de los últimos 3 o 4 años, para que pueda verlo. Lo envío con los mismos indicadores. Eso. Y yo también quisiera decir, con respecto a nuestros funcionarios, yo siento que efectivamente hay una gran, diría, abatimiento en nuestros funcionarios porque sienten que existe un gran abandono con respecto a sus propias demandas. Y eso es entendible porque más allá de los procesos y condiciones que nosotros tenemos, ellos también han tenido distintas demandas que tienen que ver con estas diferencias salariales durante mucho tiempo, que nosotros como servicio no hemos podido solventar ni cambiar. Gracias, directora. Tengo una diputada online que está viendo esta sesión y pregunta, la diputada Navellán, dice que el edificio del Servicio Médico Legal de Santiago se inauguró el año pasado y porque aún no se termina de implementar, pareciera que hay otra información que tampoco hay internet. Eso sí que quiero como que acotemos un poco porque nos va a pasar lo mismo que la vez pasada, que tenemos aquí a nuestros invitados para el segundo bloque y la idea es que también tengan tiempo para contestar. Y tengo entendido que la diputada Pizarro también quiere tomar la palabra. Yo quería solicitar. Sí, diputada Pizarro, a ver. ¿Sí? Ya. No, lo que pasa es que por los errores de identificación del patio 29, yo conocí harto de la situación del servicio médico legal en su momento. Yo saludo que la directora hable de protocolos, que hable de cadena de custodia, que hable de cosas que aunque no lo crean antes no existían. Pero todavía señala que hay falencias. Si esto no se resuelve, porque ya lo vimos la semana pasada, el reportaje poco riguroso que se hizo en televisión, pero sí es una responsabilidad de este Parlamento ver cómo colaboramos en esto. Entonces yo quería pedir por su intermedio, Presidenta, que la directora, porque lo hemos hecho en la Comisión de Familia, nos señale, y estoy siguiendo lo que expresó la Presidenta, algunas cosas que quizás esta Cámara de Diputadas y Diputados, particularmente esta comisión, pudiese impulsar como proyectos de ley o conversaciones políticas que resuelvan esto con la autoridad, porque yo quiero decir que la presencia del crimen organizado va a traer, siento yo, una mayor presencia de cadáveres sin identificar. Entonces la semana pasada se preguntaba ¿cuánto tiempo después de, creo que la presidenta lo preguntó, se pueden incinerar? Nada de eso se puede hacer, pero no hay capacidad. Entonces yo creo que debemos abordar el tema seriamente, más allá de lo expuesto hoy día, que yo lo agradezco de verdad por la directora, porque es bastante clarificador, pero hay cosas que tenemos que hacernos cargo, porque más allá de la autoridad de turno, tengo el convencimiento que debemos resolver esto, si no nos vamos a llenar de, no sé cómo se llaman, refrigeradores, que es muy duro decir, cámaras, esa era la palabra, cámaras de conservación, porque yo creo que mientras no se identifique un cuerpo, tampoco lo otro es tirarlo a una fosa común. Puede ser un análisis, a mí me parece el más inhumano del mundo, pero creo que me parece muy inhumano, pero creo que tenemos que hacernos cargo de ver cómo abordamos de verdad este tema. Porque ya hay un reportaje, pero el reportaje es lo sensacionalista. Pero sí hay una realidad tras eso que creo que hay que hacerse cargo. Eso, Presidenta, muchas gracias y saludo el informe de la directora. Gracias, diputada Pizarro. Aquí hay 2 preguntas y después el diputado Celedón. Diputado Marowski. Muchas gracias, señora Presidenta. Me quedó la duda de el cuerpo y la Fiscalía ordena la permanencia en caso de NN. ¿Cuánto tiempo podría pasar el cuerpo en poder del servicio militar, del servicio médico legal,
Sí, la costumbre. Antes de la inhumación. ¿Y cuántas inhumaciones se han realizado durante su gestión? Y para terminar, en casos que no hay Ministerio Público, ¿qué ocurre cuando el oficio no llega? ¿O cómo se enteran los ministros que existen osamentas NN? Diputado Marowski, el diputado Celedón tiene la palabra. ¿Quiere? Lo que usted quiera. La intervención de la directora que el servicio médico legal no tiene ingresos. Tenemos presupuesto. No, eso es otra cosa. Sí, no tiene ingresos. Y ella ha agregado porque en general la determinación de las causas de muerte es un elemento de un punto de vista jurídico fundamental, digamos, en las causas penales. Pero ella, de manera casi marginal, informó algo que me parece importante y delicado, a su vez, cuando señala que hospitales, sean públicos o privados, remiten para efectos de autopsia a algún interno, y esto dice relación con las responsabilidades penales y además eventualmente civiles de los establecimientos hospitalarios por la muerte que se producen en su establecimiento. Hay un hecho público, casualmente ayer en las noticias vi una cosa bien impresionante respecto de Maradona, de la muerte de Maradona, donde hay 7 médicos inculpados y este sería como un caso en que desde la muerte en un establecimiento hospitalario se criminaliza, digamos, el hecho de que la causa son falta de atención, o una atención inadecuada, etcétera, etcétera. Entonces, pero ese tendría como otro estatuto jurídico que sobrepasa al que regula propiamente la ley y la historia, digamos, de un servicio que es fundamental. Creo, Presidenta, que la Biblioteca del Congreso nos podría prestar un enorme servicio, porque yo deduzco, y declaro mi ignorancia, no la conozco, de que haya alguna norma que el Código Procesal Penal regule en relación a esta situación. Y el actor que más relevancia tiene, de acuerdo a la exposición de la directora, es el Ministerio Público. Ellos son los principales responsables, porque ella no tiene competencia para determinar este cuerpo se inhuma. Supongo que el cuerpo que se inhuma, algún organismo público, puede ser la Fiscalía u otro, o el Registro Civil, conserva la historia de quién. Nosotros la conservamos. Ya. Eso es muy relevante porque tiene importancia, como usted bien señalaba, para las familias, etcétera. Entonces, el tema es porque creo que eso es un instrumento auxiliar, y nosotros como comisión debiésemos interesarnos en que este tema se regule jurídicamente, normativamente, por alguna norma legal, pero para eso tenemos que tener conocimiento pleno de la situación, y aquí nos falta un testimonio al menos que es del principal responsable, que es el Ministerio Público.
diputado Celedón. Directora, por favor, la palabra, unos 5 o 7 minutos porque queremos pasar con nuestros segundos invitados, ¿ya? Preguntas que se me hacía. Con respecto a el proyecto de infraestructura, el nuevo edificio institucional es un proyecto de larga data que comienza en el 2017 y que recién el año pasado se puede hacer una inauguración, pero su implementación contempla una puesta en marcha progresiva. Lo primero porque es un edificio que considera etapas iniciales y luego las etapas técnicas, porque entre las etapas técnicas, por ejemplo, estamos comprando la infraestructura para los laboratorios. ¿Y por qué se inició por la parte administrativa como una primera etapa? Porque el Servicio Médico Legal arrendaba un edificio en la calle Alameda con Tucapel Jiménez, donde se arrendaban 4 pisos. Y con el dinero de ese arriendo, ya que estamos en un edificio, vamos a pagar los gastos básicos. Fue una propuesta que se hizo que se hizo justamente en la Comisión de Presupuesto por DIPRES para poder equiparar un poco el mayor gasto que tiene en gastos básicos este edificio. Entonces los lugares que estaban arrendados por el edificio, como el área administrativa, fue la primera en trasladarse para este año ahorrar ese dinero de arriendo en los gastos básicos. Y luego empieza una etapa progresiva. Nosotros pensábamos iniciar con tanatología, pero con los problemas técnicos que hemos tenido con las cámaras, se iniciará, esperamos, a partir de un cronograma que está tutelado por el Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Justicia a partir de a partir de mayo de este año, con clínica, laboratorio y finalmente tanatología, pero es una puesta en marcha progresiva. Con respecto al tiempo de permanencia de un NN, nosotros hemos tenido personas sin inhumación durante años. No tiene un tiempo promedio de permanencia. Pueden estar años en el servicio médico legal mientras Fiscalía no decide su inhumación. Con respecto de cómo se entera, por ejemplo, de las osamentas se enteran porque existe una mesa que se llama mesa de osamentas, donde participa el Ministerio Público, policía, carabineros, servicio médico legal, creo que también está el registro civil, y otras instituciones. Y cada vez que hay un hallazgo, ya sea por policía, por carabineros, o llegue un hallazgo de alguna osamenta, se informa a esa mesa y por lo tanto todas las entidades están informadas que hay una osamenta, ya sea por el Ministerio Público o una osamenta que va a ser algún caso de los ministros en visita. Y de esa manera hay una comunicación. La permanencia de ellas depende también del Ministerio Público y de los ministros en visita, que son los que determinan el tiempo de permanencia de esa osamenta en el servicio médico legal y las pericias que allí se realizan. Y con respecto a las inhumaciones, solo quiero decir que cuando se inhuma un cuerpo NN o algún cuerpo que tiene una identidad pero que no ha sido reclamado, no se hace en una fosa común, se hace en tumbas que son identificadas y que mantienen la cadena de custodia. Por lo tanto, si alguna vez hay una solicitud, el Servicio Médico Legal lleva los registros no solamente del nombre ni del lugar donde fue inhumado, sino que de toda la historia, desde la autopsia más toda la carpeta investigativa que se lleva para poder así aportar todos los datos que se necesite cuando la familia así lo requiera, si es que llega a aparecer la familia. Gracias. Y porque creo que hay muchos más temas y les agradezco muchísimo el que nos hagan preguntas. Creo yo que mientras más se conozca el servicio médico legal, más se entenderá su problemática y la importancia que esta tiene para las. Así que agradezco. Muchas gracias, directora. La señora Marisol Prado. Tengo entendido también que está en proceso de formación una comisión investigadora, no sé si se ha avanzado o no, pero vemos una disposición de parte de todos los diputados de que avancemos y poder aportar desde la legislación a las mejoras del servicio médico legal, porque efectivamente se repite la historia con muy poca presupuesto y con una importancia cada vez más relevante, y ha sido relevante también por nuestra historia. Ahora vamos a escuchar al
a los representantes del registro civil y de identificación. Agradecemos de nuevo la paciencia por su visita, y también hay una serie de preguntas y cosas que quedamos como pendientes de la vez pasada, así que todavía nos quedan por lo menos 20, casi 25 minutos antes de que tengamos que ver la tabla final, los últimos 10 minutos de la comisión. Entonces, director Omar Morales, tiene usted la palabra. Ahí está. Gracias, señora presidenta. La saludo y por su intermedio a la señora y los señores diputados. Por cierto, saludar a la directora del Servicio Médico Legal, con quien tenemos una relación de trabajo de muchos años y que se cultiva diariamente. Quiero precisar que efectivamente, antes de dar cuenta, quiero darle cuenta a usted, presidenta, de una consulta que hizo al finalizar la sesión anterior. Yo le recuerdo, respecto de la situación del Servicio de Registro Civil y en el concierto internacional respecto del tipo de servicio que prestamos y cómo está considerado. Solo brevemente para señalar que el Registro Civil de Chile está considerado internacionalmente dentro de los mejores del mundo. De hecho, a nivel latinoamericano existe una institución que se llama el Consejo Latinoamericano de Registros Civiles y Estadísticas Vitales, que depende de la Organización de Estado Americano, y la presidencia la tiene Chile. Y está radicado en mi persona, representando justamente a los países latinoamericanos. Y en el concierto, y esto porque efectivamente se reconoce los altos estándares de identificación que tiene Chile, y esto está dado no por el proceso mismo de la identificación, sino por la base que está en el tema registral. La mayoría, y de hecho nos pasa mucho, en muchos países del mundo, la definición de una persona está dada solo por la declaración, una foto y una huella, pero no tiene la certeza de quién es esa persona. Y nosotros en Chile tenemos una base registral que es, un poco lo que preguntaba por su intermedio, presidenta, el diputado Baselita, y nosotros vamos contra la base total de chilenos que tenemos, que supera los 20 millones, y también de extranjeros, muchos de ellos indocumentados, efectivamente, pero que hemos avanzado a través de lo que se ha denominado la doctrina Valencia para la identificación y no puesta en libertad de personas que no han sido previamente identificadas, y eso lo hace el registro civil físicamente. Quiero precisar además, señora presidenta, que nuestro pasaporte tiene ingreso a 176 países del mundo sin necesidad de visa, y esto es porque justamente cumple con las condiciones, incluso a Europa y a Estados Unidos, con la visa waiver. Eso también da muestra de la credibilidad de lo que son nuestros procesos, y también da cuenta del reconocimiento al trabajo que se ha hecho en el tiempo. Por ello, nosotros estamos adscritos junto con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Somos la única institución del país que estamos en ICAO, que es el organismo de Naciones Unidas que regula los viajes de la aeronáutica civil, y nosotros con nuestra cédula de identidad podemos viajar a todos los países latinoamericanos. Eso es un gran paso. Quiero, entrando en el asunto, presidenta, señalarle que efectivamente nosotros hemos desarrollado por más de 10 años un sistema de interoperabilidad y de trabajo con el Servicio Médico Legal en un proceso que efectivamente para nosotros es muy sentido, y para ello estamos en una colaboración constante. Nosotros entendemos, y la directora lo explicó muy bien, respecto de cómo se dan los procesos, de donde efectivamente hay carpetas que definen los diferentes pasos a realizar. Nosotros efectivamente participamos en las mesas que tienen que ver sobre todo con los temas de los fallecimientos. Solo un tip, decir ahí que cada certificación de defunción tiene 3 causales. La primera siempre es un paro cardiorrespiratorio, que eso es evidente. Pero luego hay una segunda y una tercera que tienen que ver justamente con las causales de fondo que pueden haber. Cuando hay situaciones traumáticas o cuando hay temas criminales, efectivamente cobra mucha relevancia, y por eso también nuestro sistema registral también en esta línea cobra mucha credibilidad a nivel internacional. En ese contexto nosotros entendemos claramente que tenemos 2 fases en la identificación, y lo ha señalado la directora en lo que es el procedimiento. Hay un procedimiento primero inicial que está dado por las instrucciones que da la Fiscalía y que tiene que ver con todo el proceso interno de médico legal y mediante las técnicas que ocupará. Y un segundo momento que son las personas identificadas en coordinación con nosotros. O sea, efectivamente, no teniendo médico legal opciones de poder lograr una identificación y teniendo la posibilidad de generar una coordinación con nosotros, pues ya veremos las diferenciaciones, tenemos ahí la opción de poder coordinarnos y trabajar. Para ello, hemos desarrollado un sistema de interoperabilidad que es parte también
que hacemos con la Fiscalía, con las policías, con el Poder Judicial, que nos permite tener una coordinación a los más altos estándares internacionales, reitero, porque también ayudan en las pericias de todos los procesos judiciales y también investigativos policiales. Nosotros cooperamos directamente. Y ese proceso está radicado en dos niveles. Uno primero en línea y un segundo que es un nivel de peritos, o sea, que lo hace una persona a través de un proceso que voy a explicar. En esta instancia, primero, que es el sistema en línea, que es el sistema AFIS, nosotros realizamos durante el 2025 una coordinación de trabajo con médico legal que llegó a más de 61.822 consultas realizadas por médico legal y 5.282 con el AFIS 1AN. Esto nos demuestra, y en el primer trimestre, hasta marzo, llevamos más de 18.000 de verificaciones de identidad y también tenemos consultas de fotografía y de documento porque también tenemos otras situaciones en las cuales el médico legal debe verificar que la persona que está ahí, por ejemplo, alcoholemia, temas de ADN, de que es la persona que dice ser. En ese contexto, nosotros podemos decir que tenemos en este proceso de trabajo mancomunado, el sistema AFIS funciona los 365 días del año, las 24 horas, y tiene una capacidad de reacción que es instantánea. Luego, si ese sistema no funciona, pasamos al segundo, que es que se toma una pericia por parte de los funcionarios médico legal y se envía a nuestros peritos. El sistema de peritaje nuestro funciona también 24/7 porque presta apoyo a las policías y presta apoyo al servicio médico legal en exclusiva, por las situaciones que se pueda dar en cualquier horario del día. Esa acción nos ha demostrado en el contexto del proceso realizado durante el 2025 y el 2026, se han consultado más de 11.830 consultas de nivel del segundo nivel, que es decir, a través de una toma de una muestra que se envía a través de un correo electrónico a un equipo. En los tiempos de respuesta, ya lo señalaba, el primer nivel es instantáneo, el 97% de las consultas se resuelven instantáneamente. El 3% restante debe recurrir a este segundo nivel, es un 3% del total. En ese contexto nosotros tenemos entre 24 y 48 horas para respondemos, o sea, nuestros peritos en eso se esfuerzan para poder generar acciones que sean lo más rápidas posible, especialmente cuando tenemos situaciones, como bien lo decía la directora, que son lamentables, tenemos familias en que están en espera. Evidentemente tenemos problemas en los procesos. Siempre hay situaciones, como la lamentablemente que se describió en el proceso, en el reportaje de Canal 13, una situación muy lamentable, pero que no es la situación que se ocurra todos los días, al contrario, es una situación excepcional que está dado justamente porque se dieron circunstancias que evitaron la posibilidad de poder generar una respuesta inmediata como ha sido en los procesos anteriores o en 48 horas. Se confabularon procesos de muestras que estaban, lo explicó la directora la vez pasada también, que a veces las condiciones de los cuerpos son muy difíciles, y en eso nuestros peritos hacen más allá del tema pericial digital, también se desarrollan a la antigua, diríamos, como que es el recorrer, hacer un recorrido por cada una de las huellas. De hecho, nuestro jefe de identificación lo va a describir, si así ustedes lo desean, enseguida, pero evidentemente eso requiere tiempo. Y ante el volumen de actividades que se nos demandan, ya lo señalado por las instituciones que interoperamos, y también ante la necesidad de dar respuesta a situaciones con extranjeros que están involucrados en situaciones de delitos, evidentemente nosotros tenemos una prioridad que va avanzando. Siempre estamos preocupados de las alertas y de responder lo más rápido que se pueda. En ese aspecto, Presidenta, yo quisiera dejar hasta acá mi exposición, en atención al tiempo, y poder hacer, seguramente pueden haber consultas, o pedirle a nuestro jefe de identificación que detalle el protocolo que en el caso del 3% que señalamos. Bien, mejor se termina con el jefe para saber cómo es el protocolo, que me parece muy interesante, y después hacemos preguntas. Espero que lo hayan recepcionado, si no se lo podemos dejar en papel, para que efectivamente puedan acceder a la información más detallada que yo he hecho un sucinto relato. Gracias. Don Mauricio, tiene la palabra. Ahí sí. Buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio también a los honorables y la señora diputada.
presente. Respecto del proceso que tiene que ver con el proceso pericial humano, digamos, que está dentro de este 3%, los requerimientos llega 100% al servicio médico legal. La entrada para este proceso siempre va a ser el servicio médico legal. Todos los procesos. Entonces eso yo creo que era importante aclararlo porque en la sesión anterior había una cierta confusión si es que nosotros podíamos recibir directamente requerimientos de otra institución, por fuera, digamos. No, la entrada siempre va a ser el servicio médico legal. El servicio médico legal avanza en sus procesos, en sus pericias, y ellos determinan entonces cuáles son aquellas identificaciones que no alcanzan a estar en el 97% por la explicación que ya dio la señora directora, y pasamos al proceso de identificación con pericia humana. En eso nosotros no tenemos acceso a los cuerpos, sino que más bien el levantamiento lo hace el servicio médico legal. Ellos estampan las impresiones dactilares en una ficha. Esas impresiones dactilares son enviadas a través de vía correo electrónico para poder facilitar la inmediatez del requerimiento. Esas impresiones dactilares se envían junto a un protocolo que es el que permite hacer la trazabilidad de la consulta, que era también parte de los registros, si es auditable o no auditable, los tiempos y cómo va avanzando eso con los tiempos involucrados. Entonces, una vez que llega a nuestra área, nosotros tenemos herramientas informáticas, creo que la sesión anterior alcancé algo a decir de eso, pero el perito nuestro utiliza esas impresiones dactilares, lanza una búsqueda biométrica. Eso significa que tenemos una herramienta informática que nos permite cargar la información que nos envía el servicio médico legal, y eso realiza una búsqueda de los 10 dedos contra 10 dedos de todas las personas que tenemos guardadas en la base. Todos. Chilenos, extranjeros, todo. Hoy día ya estamos en el RUM 29 millones, así que hemos avanzado harto y tenemos mucha información guardada respecto de personas, incluyendo fallecidos, no solamente los vivos. Entonces, esa búsqueda de 10 dedos realiza un cotejo contra todo, eso se llama una búsqueda 1N técnicamente, es decir, una persona o una ficha busca contra N personas sin identificar. De eso tenemos un resultado que, si es positivo, es informado de inmediato con una respuesta positiva al servicio médico legal, indicando cuál es la identidad que le corresponde a la persona que está fallecida y cuyo cuerpo está en el servicio médico legal. El perito nuestro hace un cotejo porque le presenta un candidato. El candidato no necesariamente es por temas de puntaje. Un score cumple. Puntos característicos que coinciden entre las impresiones en las impresiones que nos manda el servicio médico legal versus aquellas que nosotros tenemos guardada de la persona, almacenada por algún producto, o sea, por algún proceso de cédula de identidad o de pasaporte. Entonces eso lo guardamos y con eso se coteja y el perito dice, sí, efectivamente están los puntos característicos suficientes como para poder establecer la identidad de esta persona, y respondemos en base a esa información al servicio médico legal, cerrando el proceso manual en ese momento. Ese es y es el caso más rápido. El segundo es que si no es capaz de traernos un candidato al sistema, utilizamos otra herramienta que es un poco más profunda del punto de vista de la investigación, y esa es una herramienta que permite buscar ahora solo un dedo contra todos los dedos que tenemos en la base de datos. No 10 contra 10. Cuando uno dice 10 contra 10 significa que dedo índice derecho contra dedo índice derecho, pulgar y así. Cada dedo en su posición coteja contra toda la base. En el caso de la segunda herramienta, no es necesario identificar el dedo, sino que más bien podemos levantar los puntos característicos que tiene ese dedo, armamos una plantilla biométrica que es la que se lanza contra el sistema y empieza a buscar tanto en hombres, en mujeres, vivos y fallecidos, todo lo que tenemos en la base de datos contra todos los dedos, a ver si tenemos coincidencia. En ese caso, el sistema normalmente nos envía 20 candidatos. Y esos 20 candidatos le corresponde al perito establecer si alguno de ellos corresponde o no corresponde con la identidad. Y ahí, en ese sentido, nuevamente, esto pasa en tiempo porque hay una búsqueda que requiere el tema del sistema, y después también hay una pericia que tiene que realizar para efectos de poder establecer si es o no es la persona, el candidato, versus lo que nos envía el servicio médico legal.
Si eso no es así, en la segunda ya tenemos una última opción, que es buscar contra un registro físico, investigando como se hacía antiguamente. Es decir, se clasifica la ficha con los valores de la clave chilena, y eso se puede ir a buscar a los muebles para saber si es que la tenemos en los casos de personas ya que son más antiguas, digamos. En el sentido de que nosotros ya desde el año 2014 ya tenemos lo que es una base de datos electrónica sin guardar información física. Tenemos solamente los casos más antiguos, es decir, hacia atrás, que las personas se hayan filiado. Y ese es el último campo de búsqueda. Eso puede también demorar un tiempo importante porque dependerá de la calidad, como bien explicó la directora la vez pasada, la calidad de la toma, dependiendo de las condiciones que tiene el cuerpo en el minuto del levantamiento, podrá mejorar o facilitar la investigación, o tal vez también, a su vez, podría dificultarla aún más. Así que, en ese sentido, cuando termina ese tercer elemento de investigación, ya se da el resultado definitivo al servicio médico legal, indicando entonces si es que se obtuvo o no se obtuvo información respecto del protocolo enviado. Eso, señora presidenta. Interesante la exposición. Tengo entendido que hay dos diputados que están solicitando la palabra, el diputado Celedón y el diputado Cuadrado. Diputado Celedón. Voy a lamentablemente pedir celeridad porque tenemos que después ver la tabla, por si acaso. Comparto la información que nos daba sobre la calidad de nuestro servicio de registro civil e identificación. Pero quería por lo mismo hacer una pregunta que puede ser extraña. En esta comisión no. ¿Qué pasa con los detenidos desaparecidos? ¿Cómo se inscriben? Un dato que parece que es lamentable, que es la defunción, sin cuerpo. ¿Y qué colaboración presta el Servicio de Registro Civil en caso de detenidos desaparecidos? Porque el detenido desaparecido está registrado su nacimiento, está registrado su matrimonio, está registrado los hijos que tiene, etc. Entonces, y hay un caso que motivó hace algunos años aquí una comisión investigadora por los restos óseos encontrados en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y que el Servicio Médico Legal ya ha dado informe sobre todo el trabajo realizado, pero no recuerdo en ese informe, puede ser que mi mente no lo haya no recuerdo que hayan informes del Servicio del Servicio de Registro Civil e Identificación respecto de la eventual identidad de estas personas, que lamentablemente no tienen prácticamente que ver con los casos de los detenidos desaparecidos. Pero esa es mi pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cómo se registra la defunción? ¿Y qué colaboración prestan con la justicia en este tipo de causas? Porque... Muchas gracias, diputado Celedón. El diputado Cuadrado, por favor. Brevemente, primero agradecer la presentación que acaban de hacer y felicitar el trabajo que
conjuntamente realizan para el bienestar del pueblo de Chile. Pero muy breve y conectando con lo que decía Roberto. Hoy se guardan células para eventualmente enfermedades futuras. Se sigue con el cuento de la huella. Hay delitos y factores que pueden determinar la culpabilidad o no de una persona, pero con la huella no es suficiente. ¿Cuál es el proceso de modernización? Yo reconozco ignorancia respecto de registro de ADN al momento de nacer. Eso se está haciendo en otras partes, se está haciendo en Chile, porque claro, si hay una violación, te pueden culpar de algo que tú no hiciste, pero si hay evidencia biológica, se puede determinar el ADN de la persona que es culpable. Entonces, si no hay huella, pueden quedar cosas para identificar posteriormente, tanto en delitos como en personas fallecidas. Va a imaginar, me cortan los dedos, después de matarme me descabezan, me descuartizan, y si no tengo un tatuaje con que me identifican, es difícil. Eso. Diputado Cuadrado, tiene lamentablemente 5 minutos para responder, o cualquiera de los dos. Intermedio a la señora diputada respecto a su consulta. Primero señalar que el servicio ha prestado una constante colaboración a los ministros en visita desde las desapariciones forzadas. Y efectivamente se creó una unidad especial, que es una unidad que ha trabajado en el tiempo con peritos nuestros, que han trabajado codo a codo con los peritos de servicio médico legal, hay que decirlo. De hecho, lograron osamentas encontradas en el desierto, pero que tenían muy buena preservación, lograron extraer huellas. Y con el trabajo pericial se logró identificar personas. Eso es un elemento muy relevante. Evidentemente, cuando no tenemos, solo tenemos osamenta ahí, la única posibilidad que queda es el ADN, y ahí colaboramos también identificando la red familiar de las personas que pudieran eventualmente ser partícipes de las tomas de ADN probables para ello. También señalar que dentro del proceso se estableció el Registro Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada, que es un registro que está listo, pronto a entrar en vigencia, que va a establecer las personas que hasta el momento no están identificadas y que efectivamente están desaparecidas. En ese proceso nosotros solo nos falta que la Subsecretaría de Derechos Humanos nos haga entrega de la base, que nosotros ya ha sido trabajada, pero formalmente para dar inicio, y esperamos que prontamente eso esté en funcionamiento. Solo para terminar, antes de darle la palabra a don Mauricio, lo que nos señalaba el diputado Carlos Cuadrado, nosotros en el avance tecnológico respecto de las tomas de ADN tenemos una limitación legal, igual que el servicio médico legal. Hoy día la ley solo establece que las tomas obligatorias de ADN son para las personas que están debidamente ya procesadas y con sentencia ejecutoria de firme. Y de hecho se concurre con Gendarmería, con Servicio Médico Legal y nosotros para esas tomas de ADN, y que van a una base de datos que es el Códex, que queda para otro capítulo. Pero solo comentar que el nuevo sistema de identificación para las pericias policiales de identificación facial, hoy día con un 30% del rostro se puede llegar a una identificación muy cercana, ahí don Mauricio va a poder comentarlo, y también precisar que estamos ya en condiciones de avanzar en el iris, en el registro del iris como elemento cuando, por ejemplo, no son las huellas, no solo el rostro, que también puede verse sometido a cambios, también está el iris. Puedo darle la palabra a don Mauricio, el jefe de identificación, para que dé cuenta de lo que a mí se me está dando. Por favor. Presidente. Dos cosas. Uno, yo creo para dar respuesta a lo que pedía por su intermedio, señora presidenta, al diputado Celedón. Para el caso de los detenidos desaparecidos, las inscripciones de funciones siempre son ordenadas por la vía judicial. No hay otra manera. No es un ingreso administrativo sin pasar previamente por una orden del tribunal, quien establecerá el nombre, la causa de la muerte y la fecha probable de ella. Entonces, la única manera de practicar una defunción en esos casos es solo con la vía judicial. No hay otra forma. Y segundo, respecto de los avances tecnológicos, como bien indicó el director, los elementos biométricos partimos, y nosotros por allá en el año 1924, partimos con el tema
solo impresiones dactilares en su minuto, pero ya en el año 2014 incorporamos lo que es el elemento facial como una estandarización de la fotografía objeto que permita ser cotejada 1 a N en los procesos de investigación, no solamente en los procesos nuestros de identificación, sino que también en los procesos de investigación. Y como bien indicó el director, tenemos un tercer elemento a objeto de proteger también a aquellos ciudadanos o personas que hoy día tienen dificultades en su piel, ya sea por el avanzado edad o también por el trabajo que realizan, a pesar de ser jóvenes, pero ya pierden sus dibujos dactilares, lo que impide el reconocimiento de ellos a través de lo que es el cotejo de las impresiones dactilares. Entonces, nosotros hoy contamos con fotografías que están estandarizadas y que permitirían realizar cotejos de búsqueda 1 a N, y las policías cuentan con esos accesos. Para que ustedes sepan. Ambos laboratorios de ambas policías cuentan con los accesos respectivos para nuestro sistema para poder realizar esas investigaciones en los procesos que el Ministerio Público a ellos les deriva, con ellos determinando cuál es la oferta que tienen y el consumo que hacen de estas herramientas. Eso es todo, señora presidenta. Un diputado ahí que necesita hacer su última pregunta. Entiendo esa parte. Mal expliqué, era por qué al niño recién nacido, en lugar de tomar una huella, le hacen una detección de ADN. De tal forma, si esa persona pequeña se transforma en un bandido, uno los puede pillar más fácilmente. Entendiendo la pregunta, señora presidenta, señor diputado, Carlos Cuadrado, señalar que la ley expresamente establece a quién se le puede tomar una muestra de ADN. Es la ley. Por lo tanto, si se impulsa un cambio, efectivamente llevaría a... Bueno, pues interesante. Un segundo de comentario como para adopciones irregulares. En los casos de adopciones irregulares que también hemos visto en esta sesión, una persona que piense que está en un caso, es un hijo, no puede tomarse un ADN y enviarlo al servicio médico legal si su caso no está judicializado, porque nuestra ley lo impide, solo para gratificar por qué no podemos. Nosotros no podemos tener... Pero es comprensible y probablemente en el futuro va a existir lo que está diciendo el diputado Cuadrado. Se está adelantando unos años. Yo quiero agradecer a nuestros invitados. Nos queda muy poco tiempo para la tabla. Los liberamos. Vamos a decidir, aquí el secretario tiene una propuesta. Nos informaron que la CONADI no pueden venir la próxima semana, pero sí vamos a continuar este tema con los invitados que nos va a proponer. Estimados diputados, la propuesta de tabla para la próxima semana es invitar al Ministerio Público para que se refiera a los protocolos, procedimientos y tiempos de permanencia de los cuerpos ante el servicio médico legal, más alguna otra idea que podemos extractar de las intervenciones. Y el segundo punto sería la Asociación de Funcionarios de Servicio Médico Legal. ¿Habría acuerdo en ello? ¿Cuántas asociaciones? Hay 3. Se invita a las 3. ¿Sí? Una presentación, algo que dinamice un poco esta comisión para poder ir visualizando, no sé, flujos de proceso, entrada, salida, los protocolos, responsables, ministerio, institucionalidad, de tal manera de poder tener un bosquejo ahí en pantalla y no sea un relato permanente, continuo, constante en un solo tono que en lo particular me cuesta un poco conseguir. Diputada, sí, no hay ningún problema, pero en su WhatsApp está la presentación que hicieron los de los que vengan. Se le puede pedir, sí. Normalmente tienen, pero está bien, lo vamos a ratificar para que lo envíen y lo vamos a... Sí. Toda la razón, vamos a hacer como específico para los que vengan por la hora me imagino que será por la hora de la comisión.
Bueno, ¿les parece a todos en todo caso, diputados? Quería plantear adicionalmente la necesidad de que podamos tener nuevamente al ministro de Justicia y al subsecretario de Derechos Humanos, quienes nos dejaron un excelente documento sobre la agenda legislativa y afirmaciones muy auspiciosas, como reafirmar la centralidad de los derechos humanos, los derechos humanos como política del Estado, y ejes programáticos y proyectos de ley priorizados, etcétera. Y han ocurrido hechos posteriores a su visita que generan algunas consultas que sería... Me parece muy bien, diputado Celedón. Yo creo que, no creo que tengan, pero podríamos programarla para la subsiguiente. Es bien razonable que estén constantemente viniendo el ministro o el subsecretario a la comisión. Lo dejamos como pendiente para conversar en la próxima sesión, porque en la próxima ya tenemos la lista de invitados, pero para la subsiguiente, ¿les parece? Pero me parece muy atingente y vamos a sacar eso adelante. ¿Hay acuerdo en la tabla de la próxima semana? Así se acuerda, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.